Ya estamos a 60% de este año 2021. Según la regla de 3 que saqué hace rato, ya estamos a 60% de este año. Ya estamos en el libro de Jeremías. Es un libro de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Te va a bendecir. Súmate si no has leído durante todo el año, o si te atrasaste, ponte al día, porque es necesario que estemos a la par, que estemos leyendo juntos y estemos atentos a lo que Dios nos está hablando. Así que precisamente de esta lectura bíblica que tenemos como reto de este año, hasta el momento quiero empezar con una pregunta. ¿Estás entendiendo o comprendiendo lo que estamos leyendo? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder compartir a tu pueblo. Te pido, Señor, que me uses, que utilices mi boca, que utilices este momento, Señor, para depositar tu palabra. Bendice, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que tuvimos en la gracia de estar en la escuela, los que estuvimos entre primaria, quizá universidad, hacíamos la tarea y había cosas que no entendíamos. E íbamos con el más listo de la familia y le pedíamos que nos explicara cómo calcular un área de una superficie, o cómo calcular el volumen, o le preguntábamos algo sobre historia. E íbamos con el más listo, ¿no? Y le preguntábamos: oye, ¿me puedes explicar esto? Sí, claro, se calcula así y esto. Y tú: ya le entendí, ya le entendí. Levantabas tu cuaderno, ibas a tu lugar y de allá para acá se te borró todo. Decías: ¿cómo? Pero lo acabo de entender. Y luego llegaba otra vez y te explicaban y: ¿ya le entendiste? Sí, ya le entendí. Ok, bueno. Y te volteaban la pregunta. ¿Y qué pasaba? No la entendíamos. Entonces significa que probablemente lo entendiste de una forma, pero no lo comprendiste, porque es muy diferente. Por ejemplo, puedes entender a tu hijo por la etapa que está pasando. Puedes entender pues que es la adolescencia, pero no comprendes las decisiones o las actitudes con las que está tomando. Y te quiero contar un ejemplo más. Probablemente este ejemplo sea un poco muy fuerte, pero mira, el 22 de abril del 2018 estaba yo en Ensenada. Yo soy de Ensenada. Y ahí con mi familia, ahí estábamos con mi abuelo y ahí estábamos todos reunidos. Y aproveché para el momento para poder predicar la palabra. Fue un momento tan hermoso, fue un momento tan crucial en mi vida, porque quité esos tabús, esos miedos, el que pudiera compartir con mi familia. Así que fue un momento muy bonito, porque ahí pude hablarles pues de la palabra de Dios. Y fue un momento pues que al final tocamos alabanzas. Después compartimos anécdotas con mi abuelo, algunos chistes que teníamos con él. Llegó un amigo, trajo pan, sacaron el café y estuvo muy, muy bien el momento. Pero llegó un familiar y me dijo: oye, Javi, ¿entiendes lo que está pasando? Y yo: sí, claro que lo entiendo. Estoy compartiendo la palabra. Yo bien emocionado porque era un momento wow para mí. Pero al día siguiente volvimos a ir con mi abuelo y después de estar ahí con él otra vez, pues mi mamá me dijo: ¿sabes qué? Pues ya van a subir a tu abuelo. Y yo: ok, pues ¿en qué servimos? Pues nada más subir los arreglos florales a un pickup. Y yo: ok, bueno, va. Agarro el primer arreglo floral, lo tomo con mis manos y leo: descanse en paz, y el nombre de mi abuelo. Ahí comprendí que mi abuelo había partido con el Señor. Fue un momento que dije: ok,
lo estaba entendiendo porque había ido a tramitar papeles, había predicado de la palabra, pero no lo comprendía. Y muchos de nosotros pasamos por ese momento, y que probablemente dure años, probablemente dure días, pero cuando te llega el chispazo que dices, ya comprendí, dejé de entender, ahora comprendí. Porque hay una diferencia entre entender y comprender. Sé que me fui muy directo, muy duro en cómo diferenciar entre entender y comprender, pero quiero darte la definición entre entender y comprender. Va a estar en tus pantallas. Dice, entender es percibir el significado de algo o tener una idea clara. Es solamente que queda en tu cabeza. Comprender es la diferencia, es hacer lo propio, lo que se entiende, y actuar en consecuencia. Esa es la diferencia entre entender y comprender. Muchos de nosotros podemos hablar y decir, ¿lo comprendiste? Y yo, sí, pero cuando lo llevas a la práctica es todo lo contrario. Así que entender es un proceso mental y racional, y en tanto que la comprensión interviene del corazón, del sentimiento, de las emociones. Es algo más físico, es algo que dices, ok, ya entiendo cómo funcionan ciertas cosas, ahora que lo sé reparar, por ejemplo. Otro ejemplo que podemos tomar es que existen leyes civiles que apoyan a ciertos grupos de personas, pero no los comprendemos porque no estamos de acuerdo con ellos. O sea, comprendemos porque ciertos políticos, sí, aprueban ciertas leyes, pero no los comprendemos. ¿Vamos entendiendo entre entender y comprender? ¿Sí, familia? Bien. Parece clase de español, ¿no? El comprender lleva a discernir, a llevar más allá de solo tener una idea, sino buscar y hacer propio de la idea a lo que estamos haciendo. Y en nuestra vida cotidiana pues hacemos cosas que te lleva a entender, pero no comprender. Por ejemplo, tú giras la llave de tu carro, entiendes que enfrente hay un motor, que abajo hay una transmisión, y que regularmente cada 3 años le cambias el aceite, y cuando le suenan las balatas es porque ya se urge cambiarle las balatas, pero no investigas más, no te metes, no escudriñas más. Entiendes que puedes prender el aire acondicionado, entiendes los términos que utilizan los que arreglan el aire acondicionado, pero no investigas más, solamente te quedas con la idea de cómo funcionan las cosas. Así que hoy te quiero preguntar algo. Hasta el momento de lo que hemos leído, ¿entiendes o comprendes que Dios nos ama? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿entiendes? No los escucho. ¿Entiendes o comprendes que Dios nos ama? Porque somos muy dados a pegar calcomanías, ¿no? Dios te ama. O al primero que llega, Dios te ama, chócala. Pero ¿lo entiendes o lo comprendes que Dios te ama? Ojo, la pregunta no va dirigida en cuánto nos ama, sino el hecho de que Dios nos ama. Porque el tema de cuánto es otro tema que podemos ver luego. Pero puedes comprender el simple hecho y entender que Dios nos ama. Y sencillamente podemos tomar esta historia que a mí me encanta, a mí me fascina. El día que yo estaba leyéndola, pues yo me ponía en otro papel y luego la volví a leer y luego me puse del otro y decía, no, lo entiendo, pero no lo comprendo. Así que
este es uno de los mensajes que puedes tú contestar, que comprendo que Dios nos ama. Porque quiero que pongas atención a esto, porque podemos leer este libro y pasar desapercibido. Ciertas cosas que podemos entender, pero no comprender. Este libro fue escrito cuando estaba gobernado Israel por los asirios. Y tenían dioses y le rendían cultos a ellos. Y estaban pasando por un momento, pues varios momentos, ¿no? Que Israel fue desobediente, pero este momento fue un poco singular, porque Dios habla a través del profeta Oseas. Eso es un libro muy pequeño, es uno de los profetas menores. Estuve calculando y te lleva en lo que dura los memes del día. Te lo puedes chutar en un ratito, te lo puedes aventar en unas noticias de la mañana, lo puedes escuchar como podcast de camino a tu trabajo. Lo puedes escuchar y lo puedes entender para que te lo lleves de tarea. Te lo lleves de tarea para que comprendas aún más después de terminar el mensaje. Dice en Oseas, saquemos todas nuestras Biblias, vamos a leer, vamos a tener esa necesidad de llegar aquí y sacar nuestras Biblias, porque dice en Oseas capítulo 1 versículo 2 dice: ve, si no traes tu Biblia está ahí en las pantallas, dice: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Un profeta que estaba al servicio de Dios, no se le conoce que era un hombre íntegro, apartado para Dios, y que no se inmiscuía con los asuntos afuera de la ley, que buscaba constantemente la voz de Dios, porque era buscado por los fieles, porque era buscado para pedirle consejo, para pedirle alguna guianza al pueblo de Israel. Entonces, que Dios le pidiera esta instrucción a este profeta era algo anormal, era algo que no podía haberle pedido a cualquiera, porque este hombre no era alguien que pudiese caminar con las prostitutas. Entonces, este hombre no sabía exactamente a dónde ir. Sabía probablemente dónde estaban, sabía probablemente quiénes eran, pero no era algo familiar para él. Entonces yo te quiero decir que este hombre era totalmente ajeno a este tipo de servicios, porque esta mujer vivía fuera de la ley de Dios. No era que la conociera y que pudiese saber dónde la podía encontrar. Así que Oseas fue y tuvo por esposa a una mujer llamada Gomer. Repite conmigo: Gomer. Como que andamos bien apagados. A ver, se nos fue la luz esta semana, fue una semana muy difícil. Vamos a volver a repetir, se llamaba Gomer. Muy bien. Gomer tuvo 3 hijos fuera del matrimonio con Oseas. Es decir, le fue infiel 3 veces. Un producto de una infidelidad por lo menos 3 veces. Estos 3 hijos se llamaban Jezreel, que significaba por las muertes en vano. El segundo se llamaba Lujurrama, que significa indigna de compasión. Y el tercero se llamaba Loami, que significa pueblo ajeno. Cada vez que un hijo nacía por parte de Gomer, Dios le decía: llámale de esta manera, porque han hecho muertes en vano. El segundo hijo le dijo: llámale de esta manera, porque son indignos de compasión. El tercero: porque son un pueblo ajeno, no me están rindiendo a mí culto, son infieles a mí.
Entonces, los 3 hijos que por nombre les puso eran por los pecados que Israel estaba fallándole a Dios. Y ojo, no alejándonos de la vida de Gomer, recuerda que era un amor profético entre el amor de Dios y el pueblo de Israel, porque le quiso explicar al utilizar al profeta Oseas una historia de amor, un amor profético, lo que iba a hacer el Dios con su pueblo. Entonces, regresamos a la vida de Gomer. Gomer fue sacada de la prostitución, no, fue sacada de la calle, de venderse por unas monedas, prostituirse por deseos sexuales de hombres perversos que la buscaban solamente por su cuerpo, por una noche sin amor, sin dirección, con el único propósito de satisfacer la carne. Ella era un producto para poder satisfacer la carne. Como cualquier pecado, familia, como cualquier pecado. No digas, ay, la Gomer, no. Como cualquier pecado. Oseas tuvo que preparar un hogar, que hubiera un lugar para Gomer donde dormir. No incluso a Gomer, a sus 3 hijos, por un producto de infidelidad, donde le dio casa, le dio descanso, le dio alimento, protección, seguridad, internet, Netflix, todo le estaba proveyendo, porque ella fue rescatada, ella fue sacada de la calle, ella fue sacada del producto de los deseos de otros hombres. Le dio nombre, le dio identidad, porque un sobrenombre por el pecado que lo hacía como oficio, pues nosotros, bueno, los que crecimos desde casa, puedo todavía asegurar que todos teníamos algún pecado, ¿no? El manipulador, la chismosa, el holgazán, el borracho, el alcohólico, todos pudiésemos tener algún pecado, como Gomer. Pero ella, por no sentir por no comprender lo que hacía Oseas por ella salió de casa a tener esas infidelidades. Pero como yo te dije desde un principio, enfoquémonos en la vida de Gomer, porque quizá no te puedas identificar como prostituta, pero sí podemos identificarnos cómo actuamos hacia el pecado. Sí podemos identificarnos como ella hacía hacia el pecado, a escondidas, a placer, por unas monedas. Posteriormente, en el libro, no dice cuándo ni cómo Gomer salió de la casa de Oseas, solamente habla de una reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, reconciliación. Muy bien, porque ahora le pide Dios a Oseas lo siguiente. Eso está increíble. Dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama al Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleitan con las tortas de pasas que les ofrecen. ¿Vemos la diferencia de la primera instrucción a la segunda? En la primera le dice, ve y toma. Ahora le dice, ve y ama. Cuando yo lo leí de una manera despacio, que no estaba nada interrumpiéndome, primero nada más le dijo que se casara, no que la amara. Así que cuando nosotros recomendamos
o nosotros hablamos con matrimonios o novios que se van a casar. Hey, ¿te estás casando o la estás amando? Porque es una cosa muy diferente. Como instrucción que le dio Dios a Oseas. Qué increíble. Después vamos a leer lo siguiente. No se pierdan. Estamos en el capítulo 3, versículo 1. Ahora brincamos al versículo 2. Dice lo siguiente: a consecuencia de la instrucción, dice: compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Lo voy a volver a leer. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Vieron que del versículo 1 nada más le dijo: ve y ama. El versículo 2 es: fue y la compró. ¿Acaban de entender lo que está pasando? Gomer ahora es esclava. Ya no solo es prostituta, ahora es esclava. Antes le pagaban y ahora lo tiene que hacer por obligación. Ahora ella tenía que estar obligada a hacer actos que no estaban para nada bien. Entonces, ¿cómo fue de ni entendió ni comprendió lo que Oseas le estaba dando a ella? Un hogar, un apellido, una identidad. Gomer no pudo comprender lo que estaba haciendo Oseas por él. De otra forma de poder entenderlo, Gomer no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo por ella. Ahora regresémonos con Oseas. El otro personaje pagó por un precio, por la vida de Gomer, para poder amarla, para volver con ella y recibirla en casa, para poder darle otra vez esa identidad, pero ahora para amarla. Y como esto es una historia profética, familia, Dios ya pagó por un precio por nosotros, para amarnos a nosotros, a ti y a mí y a toda la persona que te rodea. Ya hubo un pago. Fue caro. Es invaluable ese pago. Fue una persona que se llamó Jesús. Esta persona murió por nosotros. Esta persona fue el pago de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, de esas veces que nos escapamos para realizar actos de pecado a escondidas por monedas. Esta historia profética entre el pueblo de Dios y Dios es una historia profética que ya fue cumplida. Nada más que tuve que un poquito como que a ver, porque les soy honesto. Al principio yo decía, pues yo soy Oseas, pero pues como que buscar una prostituta como que no quiere Dios, ¿no? Como que eso no está bien. No, hay que escudriñar, hay que leer, hay que quedarte más allá del entendimiento, de la cuestión racional, y hay que comprender. Y para ello te voy a llevar un camino, porque dice lo siguiente: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, es que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Jesús fue el pago por el precio de nuestros pecados, por nuestra salvación. La Biblia se trata de esto. La Biblia se trata del pago, del proceso del pago, de cómo fue esa pequeña transacción en la cual nosotros estábamos en la esclavitud y Jesús fue el pago por ello. Y para que esto se pudiese lograr, esta comprensión, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Probablemente hoy venga una persona vestida de Power Ranger y te lo explique, pero tú lo tienes que comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Porque podemos ser sabios de la palabra, podemos ser sabios, pero no inteligentes como lo dice la palabra. Porque precisamente en este libro de Oseas habla de lo que quiere que Dios lo conozcamos. Dios quiere que tengamos una relación con Él, que lo busquemos, que lo anhelemos. Porque dice en el mismo libro, dice, quiero que demuestren amor. Esto está en Oseas 6:6, lo voy a volver a decir. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Dios no quiere esos sacrificios de decir, me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a orar hasta las 3 y no le voy a hablar a mi esposa porque voy a estar orando. No. Dios quiere que lo conozcas de una manera genuina. Dios no quiere esos sacrificios. Dios quiere que lo conozcas. La manera en la que tú buscas va a determinar qué tanto lo conozcas. Porque en este mismo libro, al final, cierra este libro de esta manera, porque dice que los sabios entiendan estas cosas. Estamos en Oseas 14:9. Que los sabios entiendan estas cosas. En esta traducción hay un punto, ahí está en sus pantallas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Miren cómo hay un punto separado de la otra oración. Que los sabios entiendan y que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Otra versión hace énfasis y le da sentido al tema del día de hoy. ¿Entiendes o comprendes? Porque aquí Dios cierra con este último versículo del libro y es lo que digo, wow, cómo Dios acomodó todo, porque no le da sentido a la historia y cierra con esto diciendo, el que es sabio entienda estas cosas. Luego viene un punto y coma, una oración seguida de la otra, que va encadenada, que dice, el que es inteligente las comprenda. Dios quiere que entiendas y comprendas, no que entiendas o comprendas, no, las dos cosas. Dios quiere que entiendas, repite conmigo, entienda, otra vez, como que andamos 2/3, entienda y comprenda. Este detalle lo podemos encontrar siendo intencionales y buscando el Espíritu Santo para que Dios nos revele estos detalles. Así que el final diciendo, ellos caminan los justos mientras que allí tropiezan los rebeldes. No estemos buscando a Dios por moda o por relevancia o por querer agradar a alguien o darle check nada más para que digan que sí leí y ya no me digan nada y copy paste de otra oración. No, Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere tener una relación con Él, porque Él quiere que entiendas de una manera racional y que comprendas de una manera emocional. Ahí está la clave. Las dos cosas quiere que hagas Dios, porque este libro lo podemos leer una y otra vez, y si no lo comprendes, bueno,
algo va a quedar, ¿no? Esperemos en Dios. Pero tenemos que escudriñar la palabra. Nos tenemos que imaginar cómo Dios nos está hablando. Hay unos consejos que dicen que cuando tú veas la palabra de Israel, que tú pongas tu nombre. Roxana, Juan, Luis, Hugo, Brenda, ahí pon tu nombre. Cuando tú leas Israel o un pueblo ajeno, ese eres tú. Ahí ponte, ahí lee de una manera de corrido y que diga, el Javi era un pueblo ajeno. Así, de esa manera léelo, porque así vas a comprender que Dios te está hablando a ti. Porque cuando comprendemos que Dios nos ama, se convierte en acción. Lo voy a volver a repetir. Cuando comprendemos que Dios nos ama, se convierte en acción. Así que, ¿cómo podemos entender y comprender que Dios nos ama? ¿Cómo podemos entender y comprender lo que Dios nos habla? Es muy sencillo. Y no es tan complicado, no es poner una mesa y preparar el café y hacer el mejor no. Es algo muy sencillo. Es algo muy, muy fácil. Antes de entrar a los últimos 2 consejos de los cuales tú puedes entender y comprender, quiero decirte que antes yo al poder leer la palabra, para mí era muy arcaico, muy a la antigüita. Agarraba una Biblia física y luego cometí pasé por una vergüenza. Y cuando se lo expliqué a mi esposa, porque tuvimos esa plática de vergüenzas que pasamos en la iglesia, y le dije, oye, fíjate que el otro día, a lo mejor no lo recuerdas, le dije, pero yo quería quedar bien contigo, le dije. Y llevé una Biblia, nada que ver con lo que no era nada que ver con lo que hoy estamos leyendo. Pero yo, porque no tenía ese conocimiento de la Biblia. Hay veces que creemos que podemos encontrar los libros de una manera fácil, porque los podemos distinguir entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Lo digo esto porque no hay nuevo en casa, así que vamos a hablar bibliazo, porque podemos entender que algunos personajes de la Biblia los podemos interpretar de una cosa, y después vamos a internet y encontramos muchísimas otras cosas más. Pero a mí me ha funcionado, tú persona que estás casado, es sentarte con tu esposa y hablar de la Biblia. Me encanta hablar con mi esposa tanto de la Biblia, porque me nutre más, entiendo más, comprendo más, y los dos estamos como el de, sí, pero, y es tan hermoso, en el cual hay veces que yo me pongo una pausa en la discusión, pero de la Biblia, que digo, qué bueno que estoy hablando de esto con ella y no de otras cosas, no de otras, que de los gastos, que sí, que de las adversidades. Pero lo que Dios quiere es que lo conozcamos. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Entonces, ¿cuáles son estos 2 consejos para poder entender y comprender lo que Dios nos habla? Bueno, aquí va el punto número 1. Es ser arraigados y edificados en Él. Arraigados y edificados en Él. Es el punto número 1. Dice en Colosenses capítulo 2 del versículo del 6 al 7, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él.
entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Cuando uno entiende que debemos de arraigarse, significa echar raíces, hacer algo suyo, duradero, que permanece en él, y sobre todo que construyamos, al momento de decir edificado, que edificamos sobre él. ¿Qué significa esto? Bueno, que deposites en él tu salud, tu familia, tus finanzas, tu matrimonio, todo de una manera integral, de un todo. Porque sería incongruente, familia, que lo que dice la Biblia de cómo nos comportemos y cómo salgamos de aquí sea totalmente diferente. Les voy a pedir a los jóvenes de la alabanza que pueden ir subiendo, por favor. Sería incongruente que después de haber comprendido que Dios nos ama, nos comportamos como Gomer. Sí, nuestra naturaleza es pecadora, nuestra naturaleza es de estar equivocados de una manera contraria hacia Dios, porque no lo podemos comprender, no lo podemos comprender. Pero hay tantas historias de la Biblia que te llega a imaginar lo que llegó a pasar esos personajes, porque por algo cada uno fueron colocados de manera cronológica, porque por algo estás aquí el día de hoy, escuchando este mensaje, que te puedes identificar como Gomer y que digas: Dios, sí, la verdad sí me he equivocado y no he tenido 3 hijos, he tenido cientos de ellos. He tenido tantas infidelidades con Dios que necesito un almacén para que duerman todos los hijos de esas infidelidades. Yo no sé si hasta este punto por lo menos estés entendiendo, porque para poder comprender las cosas espirituales necesitas tener al Espíritu Santo. Necesitas tener al Espíritu Santo para que al momento de que tú leas digas: ah, ya comprendí. No solamente entendí, comprendí, porque dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puedo entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Si a la gente le dices: oye, es que necesito dar el diezmo, necesito apartar casi toda mi quincena para poder comprar un estacionamiento. Si tú le dices a una persona de la calle, te va a decir: estás loco, ¿cómo vas a poder hacer eso? Apenas tienes para comer y todavía vas a hacer eso. No lo van a entender, porque estas cosas son de locura. Pareciera que al entrar aquí todo se convierte el mundo al revés. Para ser el primero hay que ser el último. Para poder defenderte necesitas poner la otra mejilla. Hay gente que no nos va a entender, ni mucho menos comprender. ¿Por qué? Porque necesitan al Espíritu Santo para que lo que leas, para que lo que tú
cada noche, cada mañana, no sé en qué momento a ti te gusta buscar y conocer a Dios, ahí pídele a Dios. Ahí pídele. Ten devocionales con tu familia. Así como se reúnen para ver Factor X o lo de Azteca 7, no sé cómo se llame. Así para poder juntarte para ver la tele, así júntate para poder ver la Biblia. Sé violento espiritualmente. Necesitamos conocer a Dios tanto que cuando tengas un problema enfrente, que tengas una situación que no tengas que dudar que está bien o que está mal, automáticamente el Espíritu Santo, como está trabajado tanto en ti, no vas a ni dudarlo. Es más, te vas a sentir incómodo cuando quieras hacer algo mal, cuando sientas que eso no está bien. Y sabes, hoy no es un día normal, porque 12 de agosto del 2011 no va a haber otro. Así que hoy puedes aceptar a Cristo Jesús y recibir el Espíritu Santo el día de hoy. Quizá y tú ya lo has hecho una y otra vez y has recibido y has levantado las manos para recibir a Cristo Jesús, pero te has dado cuenta que lees y lees y lees y no comprendes. Aquí está la respuesta. Si tú crees que necesitas del Espíritu Santo para cambiar tu vida, ponte de pie. Vamos a adorar y que tu oración sea en pedir al Espíritu Santo para que te incomode, para que ni te haga descansar por lo que estás haciendo mal, porque es una manera en la que Dios puede cambiar tu vida a través de aceptar a Cristo Jesús, estar arraigado y edificado en Él y tener al Espíritu Santo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Que no sean solo palabras. Y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso
Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y has de ascender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Oh, yo creo en lo que harás en mí. Oh, creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Levanta tus manos y empieza a adorarle a Él. Pídele el día de hoy Hijo de Dios, que limpie tus pecados de esta manera. Señor, perdóname. Perdóname por mis infidelidades, por mis errores, por mis decisiones tomadas por emociones. Perdóname, Señor. Me identifico con Gomer. Yo necesito, Señor, de tu amor. Me declaro incompetente, Señor, en esta prueba llamada vida. Yo te acepto. Digamos todos juntos, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, cambia mi familia, cambia mi matrimonio. Cambia, Señor, mi testimonio. Espíritu Santo, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú nos has dado vida, Señor. Tú has soplado sobre nosotros, Señor, y te has llevado todos nuestros pecados. Y ahora entendemos que tú fuiste el pago, Señor, de nuestros pecados. Ahora te entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro espacio. Quiero presentarme delante de ti, Señor, y renovar mis fuerzas a ti, Señor. Me rindo, Señor. Te entrego mi vida. Dejaré de hacer sacrificios y te buscaré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, mi nombre es Javi Rey. Tengo ahora ya una nueva disposición, un nuevo instrucción de parte de Él. Mi esposa y yo somos pastores ya de sus hijos, de sus jóvenes de prepa, y quiero de alguna manera sentirme honrado por su confianza, por su amor, porque necesitamos de sus oraciones. Yo sé que esta decisión que tomamos mi familia y yo, lo puedes hacer tú también. Y quiero de alguna manera yo presentarme y ser ese sacrificio. Así que todos los que están de la alabanza, todos los que están allá en monitores, los que están en el estacionamiento, los guardias, los intendentes, hay que orar por ellos. No porque ahora me encuentre aquí, no, siempre hay que tenerlos en oración. Siempre, familia. Así que están despedidos. Dios los ama
Estamos despedidos.